escuchando. Mi nombre es José Enrique Vargas, soy de la Universidad Autónoma Gabriel Reyes Moreno y estoy estudiando la carrera de sistemas, y hoy voy a exponer el tema de sistemas de gestión de base de datos. Historia de la base de datos. La base de datos han dado en uso desde los primeros días de la computadora o de las electrónicas. A diferencia de sistemas modernos que se pueden ampliar a datos sin necesidades y diferencias, y más de medio de los sistemas originales que están enfocados a base de datos específicos y pensados para ganar velocidad o costa de perder flexibilidad. Los sistemas de gestión de base de datos originales solo estaban a disposición de las grandes organizaciones que podían disponer de las complejas computadoras necesarias. Como decir, más antes, al inicio de cuando aparecieron las computadoras, eran muy pocas personas que utilizaban o que tenían un recurso suficiente para poder tener una computadora a su alcance. En los sistemas de navegación que se han implementado mayormente en 1960, según las computadoras, fueron ganando velocidad y capacidad, apareciendo sistemas de base de datos de propósito general a medida de 1960, ya que algunos sistemas en uso apareció el interés de tener un estándar, y Charles Brown, un autor de uno de los primeros productos, el Integral de Data Store, que sería IDS, que fundó la database en Type Group dentro de la COSDAI, el grupo responsable de la creación y estandarización de COBOL. Esto significa que es una persona implementado solamente por la base de datos brindada en ese momento. Los sistemas relacionales en 1970. El modelo más utilizado hoy en día, que utilizamos ahora en brevedad, que tenemos en este momento. Una base de datos relacional es básicamente un conjunto de tablas similares a las tablas de una hoja de cálculo, formadas por filas, registros y columnas, campos. Los registros representan cada uno de los objetos descritos en la tabla, y los campos los atributos. Esto significa las variables de cualquier tipo, que como ahora las conocemos. En el modelo relacional de la base de datos, las tablas comparten algunos campos entre ellas. Sistemas orientados a objetos. En 1980, durante la década aparece o surge de la programación orientada a objetos, incluye en el modelo de manejar la información de las bases de datos. Programación de programadores y diseñadores comenzaron a tratar los datos en la base de datos como objetos. Eso sí, que ya no solamente era un código simple, sino que implementaban hacer que sea en un uso cotidiano que teníamos, que sería directamente señalando a un objeto concreto, ponían en la base de datos. Función de un sistema de una base de datos. Un sistema de gestión de base de datos debe proporcionar un amplio surtido de conformidades para poder cumplir adecuadamente su misión. Normalmente se clasifican en definición o manipulación y utilización. En esto podemos observar la base de datos o el sistema de gestión de base de datos y los usuarios, donde la base de datos son almacenados en un programa que significarían los gestores de base de datos, que serían, por ejemplo, aquí tenemos el Access, el SQL o el Oracle o el SQL Server, entre otros, utilizados por el usuario. La función de definición, que permite describir los elementos de datos, sus estructuras, sus interrelaciones y sus verdadidades a nivel externo, lógico e interno. Esta función es realizada por una parte del sistema de gestión de base de datos denominada lenguaje de definición de datos, o DLDD o DDL, Data Definition Language, que se llama en inglés. También la función de manipulación, que permite buscar, añadir, suprimir y modificar los datos de la base de datos, que esta función es realizada por una parte del sistema de gestión de base de datos denominada lenguaje de manipulación, que serían utilizadamente por lo mismo de LMD o DML. También tenemos dentro de esto la función de utilización, que incluye otras funciones tales como modificar la capacidad de los registros, cargar archivos,
realizar copias de seguridad, arranque, protección, frente a acceso, de no autorización, gestos de la concurrencia, estadísticas de utilización, etc. En sí, esto sería lo que es un respaldo de funcionación del programa. También podemos suministrar múltiples interfaces de usuario, representar relaciones complejas entre los datos. Un sistema de gestión de base de datos debe incluir por lo menos las siguientes funciones: definición de los datos, que debe ser capaz de aceptar las definiciones de datos en versión fuerte y convertirlas en la versión objeto. Debe incluir componentes procesadores para cada uno de los lenguajes de definición de datos, o LDD. Recuperación y concurrencia de datos. La recuperación y concurrencia de datos, el principal objetivo de la implementación de base de datos es poner a disposición de un gran número de usuarios conjunto integrado de datos. Estos datos podrían ser manipulados por los diferentes usuarios y es ahora cuando se debe garantizar la coherencia de los datos después de diversas manipulaciones o movimientos de archivos que no sean necesarios. Los procesos de consulta traducen sentencias en un lenguaje de consultas o instrucciones de bajo nivel que entiende de gestor de base de datos. Como podemos ver en la imagen, podemos hacer una solicitud de recuperación y actualización, donde el proceso nos hace una consulta de procesador que pregunta a la almacén de base de datos si quiere en la base de datos. Gestor de base de datos proporciona la interfaz entre los datos que bajo de nivel almacena en la base de datos y programas de ampliación constan de que hacen el sistema. Como había mencionado, aquí tendremos el SQL Server, el MySQL, el ProtestSQL, la Database 2 y el Access Seguro. El gestor de archivos gestiona la accesión de espacio de la memoria, del disco y de las estructuras de datos usadas para representar la información almacenada en un disco. Esto significa que es un respaldo de la Database de datos que tiene de base de datos de SQL. Por ejemplo, también tenemos que encontrar el precompilador del lenguaje de manipulación de datos DML. Convierte las sentencias del DML incorporadas en un programa de aplicación en llamadas normales o procedimientos en lenguajes principales. Por ejemplo, aquí analiza la sentencia, crea un árbol secuencial, normalizar el árbol, que se preguntaría, entra por una sentencia de SQL DML o DML, como lo llamamos, donde preguntaría por el no compilar el proceso de datos sentencias de SQL, y si es sí, crea una gráfica de consultas y optimiza y crea el plan y compila el proceso de todas las sentencias de SQL. Y también podemos encontrar el compilador del lenguaje de definición de datos, que convierte las sentencias de DDL en conjunto de tablas, metadatos o datos sobre datos. Es como aquí mostramos los LSQL o el lenguaje statement, que sería DML. Tendríamos encontrado los DML, el DDL, el DSL y el TCL. Por el DML podemos encontrar la que es select, insertar, udata, delay. En el DDL podemos crear, alterar y drop los datos. En el DLS tenemos el grant, el rebot, y en el TCL tenemos que serían el begin, el train con el train o el road path. Procesador de consulta. Traduce sentencias en un lenguaje de consulta a instrucciones de bajo nivel que entienden el gestor de la base de datos. Como podemos ver aquí, un consultor de base de datos va a ser utilizado, siempre es creado en el servidor. Tenemos un sistema de base de datos y mediante es representado y mandado al cliente mediante una red de usuario o mediante una aplicación de usuario hacia el cliente. El planificador Scheduler es un módulo, es el procesable de la seguridad de las operaciones que se realizan concurrentemente sobre la base de datos tienen lugar sin conflictos, gestión de datos, recuperación.
Este módulo garantiza que la base de datos permanece en un estado consciente en caso de que produzca algún fallo. Es decir, respalda el gestor de base de datos sería respaldado por el Shuttle, donde si él presenta algún fallo en el sistema, en la base de datos, poder ir y verificar si no ha ocurrido un error en el Shuttle. Aquí tenemos también la clasificación de los sistemas de gestión de base de datos, donde el modelo lógico en el que se basan, o el modelo jerárquico, o el modelo de red, o modelo relacional. Modelo orientado a objetos, números de usuarios, monousuarios, multiusuarios, número de sitios centralizados o distribuidos, homogéneos y heterogéneos. El ámbito de aplicación, propósito general y propósito específico. ¿Qué aporta a un sistemas manejados de base de datos? Le permiten incorporar al SID todas las características que describen los diferentes elementos analizados, permitiendo ingresar, recuperar, cambiar, comparar y administrar y distribuir información. La base de datos relacional es una base de datos relacional, como ya habíamos comentado antes, que permite establecer interconexiones relacionales entre los datos que están guardados en tablas y a través de dichas conexiones. Relacionan los datos de ambas tablas, de ahí proviene su nombre, modelo relacional, donde se puede relacionar tablas. Y las características. Una característica de la base de datos que se compone de varias tablas o relaciones: no puede existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. Cada tabla es a su vez un conjunto de registros, filas y columnas, la cual relación entre una tabla padre y un hijo se lleva a cabo por medio de las claves primarias y ajenas, o llamadas llaves foráneas. Las claves primarias son las claves principales de un registro dentro de una tabla y estas deben cumplir con la integridad de datos. Las claves ajenas se colocan en la tabla hija, contienen el mismo valor que la clave primaria del registro padre. Por medio de estas se hacen las formas relacionables. Y con eso cumpliríamos que es un sistema de gestión de base de datos. Muchas gracias.